En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, y al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca, y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se arrepienta y sea curado. Entonces dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Hermanos, esto es palabra de Dios. Gracias, Doa. Al volver a los libros del Antiguo Testamento, a veces se puede sentir un poco extraño, me imagino. Tal vez no has leído, no has escuchado nunca jamás en tu vida del profeta Isaías. Se puede sentir un poco extraño. Si fuéramos leyendo cuentos de otro mundo. Tal vez hoy estás por primera vez y oír de un libro tan antiguo te confunde. Sin embargo, estos libros nos cuentan el relato histórico, cosas que pasaron en este mundo. No son cuentos de otro mundo, son historias, relatos de este mundo que nos cuentan de los eventos de Dios al llevar a cabo su reino en el mundo, los eventos que pasaron en este mundo en rumbo a llevar a cabo el reino de Dios en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Capítulos 1 al 5 de este profeta Isaías preparan el camino para el llamado de Isaías durante el último año de la vida del rey, un rey por nombre Usías. Es decir, 800 más o menos antes de Cristo. Sin embargo, estos capítulos provocan un gran problema. Un gran problema mayor que la muerte de un rey humano para el reino de Israel. Un problema mayor que la decadencia de esa nación en su pecado y el juicio justo que viene. Es decir, estos capítulos provocan la pregunta de cómo se llevaría a cabo la renovación espiritual para que Israel pudiera ser el centro de la bendición mundial, como Dios había prometido años después con Abraham. ¿Cómo se llevaría a cabo la renovación espiritual en la vida de Israel? Y la experiencia del profeta muestra el proceso, una visión de Dios Santo.
En el segundo movimiento, una confesión del pecado. En el siguiente movimiento del pasaje de hoy, limpieza del pecado. Y finalmente, comisión a predicar. De muchas maneras, este es el camino a ser creyente, discípulo, un creyente de Jesús, un discípulo de Jesús. Entonces vamos a seguir el texto hoy bajo estos títulos. La gloria del Señor, versículo 1 al 4. Isaías encontró al Señor y su gloria, una visión de Dios Santo. Versículo 1 nos cuenta del año y el contenido de esa visión. El Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el año de la muerte, versículo 1 de Rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su mano llenaba el templo. Serafinas volando por aquí y por allá, cantando, santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Isaías vio a Dios en su santa gloria, en su majestad. Isaías se dio cuenta de la realidad y la existencia de Dios Santo, el Dios Santo del universo. Y la visión le pasó en el templo mismo, que es interesante. Ese lugar donde uno se podía encontrarse con Dios. Y el texto nos dice un detalle interesante, que la orla, en esa visión, ¿cierto? La orla del manto de Dios llenaba el templo. Es decir, el templo no puede contener la gloria, la majestad de ese Dios Santo. Dios en su santidad es más grande de lo que el templo puede contener, y por eso los serafines cantan en voz alta: llena está toda la tierra de su gloria. Ese es el primer paso en la genuina, auténtica vida cristiana: darse cuenta de que existe un Dios santo. Y tal vez otra realización que yo tenía que realizar cuando yo tenía 15 años: no soy Él. No soy ese Dios santo del mundo. No soy el jefe. Hay un Dios santo que existe. Y los serafines, seres celestiales, majestuosos, proclaman el mensaje en voz alta: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Santo es una palabra que usamos mucho en la iglesia, tal vez en la calle no tanto. Es una palabra que habla del carácter perfecto de Dios, de su diferencia al resto de la creación, de su lugar más allá de su perfección, su bondad, su moralidad. Dios es santo, 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 3 veces, como de forma enfática. Sin duda, lo que vio Isaías es algo majestuoso. El punto de partida es reconocer que Dios es santo, completamente perfecto y bueno. Cuando las escrituras se refieren a Dios o a las personas de la Trinidad como santos, la palabra significa todo lo que hay en Dios, que lo distingue de nosotros y lo convierte en objeto de reverencia, adoración y temor. Abarca todos los aspectos de la grandeza de Dios, su perfección moral. Y por lo tanto es un atributo de todos sus atributos que apunta a la divinidad de Dios. Él es diferente a nosotros, santo. Cada aspecto de la naturaleza de Dios y cada aspecto de su carácter puede ser calificados por esa palabra santo, simplemente porque son suyos, pertenecen de Él. Dios, el único Dios, el santo del universo, el núcleo del concepto es la pureza de Dios. Y como vemos en el texto,
esa pureza que no puede tolerar ninguna forma de pecado. El primer paso en la genuina, auténtica vida cristiana es darse cuenta de que existe un Dios santo. Y al ver este punto podemos ver el gran problema del texto. Isaías no es santo. El terror de estar en la santa presencia como pecador es una pesadilla. Tal vez soñamos con esa visión. Me gustaría estar allá. La experiencia de decir nos cuenta es una pesadilla. Encontrarse en la presencia de un Dios santo, siendo pecador. Y Isaías lo sabe. ¡Ay de mí! Versículo 5. Porque despedido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías se dio cuenta que hubo un gran problema. Su pecado, su inmundo. Y estar en la presencia de Dios Santo es un gran problema. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Es como tal vez si la Biblia fuera escrita en como chilena, ¡pucha! Voy a morir, algo así, ¿cierto? En la situación, Isaías se dio cuenta del peligro, una situación peligrosa. Es una respuesta correcta. Isaías está confrontado por la santidad de Dios, de su pecado. El profeta no puede hablar por parte de Dios debido a su pecado, y por lo tanto hay que confesar su pecado. Y tal vez sería esa situación sería como después de un día trabajando en el jardín con las plantas. Tienes tierra, polvo, sudor, hueles mal, y alguien importante, distinguido, llega a tu casa y te invita a cenar en el palacio, con tu ropa sucia, sin ducharte. Sería fuera de lugar. Y es aún más profunda la situación con Isaías pecador en la presencia de Dios Santo. Una situación incómoda y más aún una situación peligrosa. Isaías se dio cuenta de eso. De ser pecador ante un Dios santo, santo, santo. Es un gran problema. Tal vez por nuestra parte pensamos que podemos acercarnos a Dios como queramos, a mi manera. Puedo acercarme a Él como quiera, como diga, como piense yo, de mi forma. Este texto nos muestra que hay un gran peligro aquí, con esa actitud. Tengan cuidado. Hay que recordar su santidad y el gran peligro de estar en su santa presencia como pecador. Y la visión podría terminar así nomás. Tal vez Isaías muere o la historia termina así. Pero en el siguiente movimiento del texto vemos la gloria del perdón. La gloria del perdón. A pesar de ser inmundo, Dios perdona a Isaías. Hay limpieza del pecado. Tal vez de forma extraña, tal vez de forma interesante para nosotros. Pero hay limpieza del pecado. Perdón. Versículo 6. Entonces, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hay limpieza del pecado. Dios provee una forma de estar en su santa presencia. El pecado de Isaías se perdona por Dios. Y carbón del altar se tomó y con ese carbón tocó la boca, y el resultado es: estás limpio. Isaías habla.
el perdón de su iniquidad, de su pecado, limpieza de su iniquidad y perdón por el carbón del altar. El viernes pasado hicimos un asado en mi casa. Yo tengo una porción del carbón y tenía que llevarlo en una bolsa plástica, porque generalmente, en mi experiencia, el carbón me hace más sucio que limpio. Tal vez soy el único. Haciendo asado en Chile, el carbón me hace más sucio, no más limpio. ¿Cómo es posible que el carbón puede ser la respuesta al pecado? ¿Alguien quiere acercarse? Yo voy a poner en tu boca y ver cómo te... El carbón sacado de ese altar, donde se ofrecen los sacrificios para quitar los pecados y llevar a cabo el perdón de pecado. El carbón es como una señal, un símbolo que fue utilizado para ofrecer sacrificios quemados por fuego en el Antiguo Testamento. Estos animales fueron ofrecidos en ese altar, en el lugar del pueblo, un intercambio, un cambalache, ¿cierto? Como decimos en Chile, para limpiar, para quitar y perdonar los pecados del pueblo. Los animales murieron en el lugar del pueblo, y el carbón llevado del altar es un recordatorio de ese proceso, una señal que apunta al perdón de Dios en ese altar. Dios en su misericordia proveyó una forma de estar en su santa presencia como un pueblo pecaminoso. Y el Nuevo Testamento, amigos, nos proclama que estos sacrificios ofrecidos en el templo nos apuntan al último, perfecto sacrificio de Jesús en la cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados, para limpiar, quitar, perdonar los pecados ante Dios. Este sacrificio de Jesús se acepta por poner tu fe en Jesús, por recibirlo como regalo. El carbón era un símbolo. Y hoy día tenemos el agua del bautismo, que es una señal, un símbolo de lo que Dios hace al salvarnos en Jesús. Por lo tanto, la aplicación obvia es poner tu fe en Jesús, aceptar su sacrificio en tu lugar, aceptar su sacrificio que te hace limpio, perdonado y santo. En el Nuevo Testamento, todos los pecadores perdonados reciben ese nuevo título por Dios: santo. El camino de ser perdonado de tu pecado para llegar a ser santo ante Dios es por recibir, aceptar el sacrificio una vez ofrecido en la cruz de Jesús. A través de ese perdón, Dios lo hace posible que Isaías pudiera ser enviado para anunciar el mensaje de Dios. Y tal vez este texto aún más nos confunde ahora con el último punto de mi sermón de hoy. A través del perdón, Dios lo hace posible que Isaías pudiera ser enviado para anunciar juicio. ¿Cierto? Restauración. De hecho, Isaías fue enviado para anunciar la restauración que llegaría a través del juicio. A la luz de su nuevo estado, perdonado, limpiado, ahora Dios envía a Isaías para anunciar, y Isaías fue enviado para anunciar sin poder efectuar el cambio, el gran cambio en sus oyentes. Es una pega frustrada. Isaías te envió, pero no vas a tener ningún éxito.
en cambiar los corazones de este pueblo. De hecho, tu ministerio, Isaías, va a ser los más duros para que el juicio llegue. Vemos en el texto: vi y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entienden, miren bien, pero no comprendan, hacen sensible el corazón de este pueblo, endurece con sus oídos. La pregunta de Isaías tal vez es una pregunta nuestra: ¿por qué y hasta cuándo? ¿Por qué tengo? Versículo 11: ¿hasta cuándo? Dice Isaías. Y el Señor respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, y las casas sin gente, y la tierra completamente desolada. ¿Quién quiere esa tarea? Suena raro que Isaías fue enviado para hacer aún más duros sus oyentes, pero es debido a que el primer paso a la restauración es el juicio. El juicio que tiene que caer sobre el pueblo por su pecado. Predicaría hasta que el juicio había sucedido y la tierra completamente desolada. A través del juicio viene la redención. Le pasó lo mismo a Jesús en su ministerio. Llegaba anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cómo salió en su tarea? En términos humanos, ¿fue un ministerio exitoso? Según lo que yo entiendo, Jesús buscó 12 discípulos, predicando el evangelio con ellos, y por predicar el mensaje llegó a la cruz. Anunciaba las buenas nuevas de Dios y la gente lo rechazó y lo crucificó. El juicio hace posible la redención. El juicio que cayó sobre Jesús nos entrega la redención que necesitamos. En el medio de su ministerio hay una chispa de esperanza. El último versículo: la simiente santa será su tronco. Y no soy, tal vez mis dos ilustraciones de hoy vienen del jardín. De hecho, todos ustedes saben muy bien que soy pésimo en el jardín, entonces no tengo ninguna actitud en el jardín. Pero podar árboles, según lo que yo entiendo, facilita su crecimiento después. Esta es la idea aquí, que el árbol se va a cortar hasta su tronco. Tal vez sería un jardín como el mío, cortado hasta la muerte. Y la promesa aquí es que desde este tronco vendrá la simiente santa. Isaías desarrolla esa idea más aún en Isaías 11. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará frutos de sus raíces, y un rey viene de la línea davídica. Un rey viene. Después del juicio viene redención, restauración. Isaías fue llamado a anunciar el juicio y la restauración, que solo llegaría a través del juicio. Y esta restauración que necesitamos nos llega en Jesús mismo. En la cruz tomó nuestro lugar bajo el juicio de Dios contra el pecado. El juicio cayó para que nosotros podamos recibir perdón, redención, restauración. El altar en el templo histórico es la sombra de la que tenemos en Cristo en su cruz. Un sacrificio que quita el pecado para siempre. No somos salvos por ser bautizados en una iglesia o en una denominación, sino somos salvos por Jesús.
y la fe en Él. Poner agua sobre la cabeza sin una fe en Jesús no hace nada, no es magia. Sin embargo, es la señal que Jesús mismo nos entregó, nos dio, para recordarnos de su salvación, de su perdón en la cruz. No confiamos en la eficacia del bautismo, sino en la eficacia de la cruz. La redención que Jesús efectuó allá. Como el carbón de Isaías 6. El bautismo es la señal que nos recuerda de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué significa para nosotros? Isaías 6 nos cuenta una visión de Dios Santo. Confesión del pecado, limpieza del pecado y comisión a predicar. Entonces, para concluir, si somos personas que hemos experimentado la santidad de Dios y hemos sido tocados repentinamente por la misericordia de Dios, nos convertimos en el tipo de personas que se alegran de verdad de ser enviadas. Entonces oremos. Gracias, Padre, por quien eres, nuestro Dios santo, santo, santo. Te damos gracias que tu amado Hijo Jesucristo nos has dado lo que no podemos tener por nuestra naturaleza o fuerza. Perdón, limpieza, adopción, inclusión. Estar en tu santa presencia. Gracias, gracias, gracias.